Hola, ¿cómo estás hoy? Te doy la bienvenida una vez más a Todo tiene un porqué en la televisión pública. Hoy es un tema de historia el que nos ocupa. Como bien sabrás, después de la Revolución de Mayo de 1810, que pone fin al virreinato del Río de la Plata, se establece el que se considera el primer gobierno patrio. Hablamos de la primera junta y vamos a poner hoy el foco en esos primeros meses de esta patria que tenemos hasta el día de hoy. ¿Cuáles eran los integrantes de esa primera junta de gobierno? ¿Cuál era la posición de cada uno de ellos con respecto a esa patria nueva que de alguna manera estaban fundando? ¿Qué proyecto de país pensaba cada uno? ¿Cuál fue el rol que tuvo la prensa durante el siglo XIX? ¿Cuál fue el primer periódico patrio? Algunas de las preguntas que vamos a responder esta tarde porque el programa está dedicado a la primera junta patria. Así que si te parece, vamos a recibir ya a nuestro primer invitado. Hoy nos visita Gabriel Di Meglio. Gabriel es doctor en historia, es investigador independiente en el CONICET, es director del Museo Histórico Nacional, es docente de historia en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Martín. Se especializa en historia rioplatense del siglo XIX y escribió varios libros dedicados al tema. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Gracias a vos. Bien, ¿vos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿a qué se llamó Primera Junta y en qué momento se estableció? Bueno, la primera junta siempre tenemos que recordar que le decimos primera hora, en el momento era la junta, claro, porque obviamente todavía no sabían que iba a haber otra después, que siempre es importante recordarlo. Y es la junta que se establece el 25 de mayo de 1810 para reemplazar el poder del virrey y crear un gobierno solo con personajes que no pertenecían al viejo régimen, ¿no? Entonces es una novedad en el sentido de que en otros lugares las juntas que se formaron en 1810 a veces tenían algún funcionario anterior. Acá el virrey Cisneros intentó ser parte de esa junta, no lo dejaron, por eso la diferencia entre el 24 de mayo y el 25, y solo estuvo integrado por gente que ya vivía en Buenos Aires, personajes importantes, destacados por distintas razones, y en un gobierno colectivo, que era algo que está, digamos, se usó mucho en España y en América entre 1808 y 1810, ¿no? Gobiernos provisorios, ¿no? ¿Quiénes eran los integrantes de esa Y primera? ahí había gente con... Bueno, el más importante a nivel poder fue Cornelio Saavedra, porque era el jefe de los patricios, que era el cuerpo miliciano más fuerte de Buenos Aires, por lo tanto tenía el poder militar en la ciudad. Algunos personajes que tenían mucho prestigio local, como Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan José Paso, Juan José Castelli, que eran abogados, pero que habían trabajado para el consulado, para el cabildo, pero tenían sobre todo una impronta de que nombres muy reconocidos, digamos, diríamos en la política local, y comerciantes importantes, catalanes como Juan Larrea, Domingo Mateu, un militar de carrera que era Ascuénaga y un sacerdote que era Alberti, y todos ellos con esta idea de justamente un gobierno colectivo de las fuerzas vivas de la ciudad, ¿no? Es decir, aquellos que tenían podían hacer un gobierno en nombre del rey prisionero, en teoría hasta que este rey volviese. Ahora vamos sobre ese asunto, pero bueno, justamente de qué manera se relacionaba esa junta con la corona española, pero te propongo, Gabriel, que presentemos al presidente de la primera junta patria. Hablamos de Cornelio Saavedra, el primer presidente patrio. Cornelio Judas Tadeo Saavedra nació en la Villa Imperial de Potosí el 15 de septiembre de 1759. Las difíciles condiciones climáticas de aquella zona llevaron a que su padre regresara con toda su familia a Buenos Aires, de donde eran oriundos. De vuelta en la capital del virreinato del Río de la Plata, Cornelio Saavedra cursó sus estudios en el Real Colegio de San Carlos, pero no pudo concluirlos y tuvo que dedicarse a las tareas rurales. Su inicio en la función pública comenzaría en 1797 como regidor, procurador y finalmente alcalde de primer voto. Serían las invasiones inglesas y su destacado rol en la defensa de Buenos Aires los que definirían su vocación militar y sus funciones dentro del movimiento revolucionario. Desde 1808 participó en las reuniones de los patriotas en la Jabonería de Vieites y en la casa de Rodríguez Peña. Saavedra representaba una de las voces más moderadas entre los futuros revolucionarios. Cumpliría un papel destacado en la Semana de Mayo. Fue designado presidente de la Junta. Siempre se negó a concentrar más poder que el que le había sido adjudicado, a pesar de varias iniciativas de sus partidarios que intentaban conferirle mayores atributos a su función. La batalla de Huaqui fue una derrota militar que puso fin al objetivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata de expulsar a los realistas del Alto Perú. Y también acabó con el poder de Saavedra.
El presidente debió marchar al norte para reordenar a las tropas diezmadas. Su ausencia fue aprovechada por sus adversarios. A los 8 días de haber llegado a Salta, se le informó que era separado de todos sus cargos. Comenzaba así un largo periodo en el cual deambularía por Sudamérica buscando refugio. Para evitar ser confinado a San Juan, Saavedra cruzó la cordillera de los Andes y arribó a Chile. 3 años después, en 1814, decidió volver a la patria. El gobernador de Cuyo, José de San Martín, permitió su regreso. Saavedra debió afrontar un largo juicio en Buenos Aires. En 1818, el Congreso Constituyente puso término a las causas en su contra y el director Pueyrredón dictó un decreto confiriéndole el empleo de brigadier general de los ejércitos de la nación. A fines de ese año, fue designado jefe de Estado Mayor. Murió en Buenos Aires el 29 de marzo de 1829. En diciembre de ese año, el gobernador Juan José Viamonte trasladó los restos de Saavedra a la Recoleta, dándole los honores que merecía por haber sido el primer presidente patrio. Detalles no tan conocidos porque en general perdemos de vista a Cornelio Saavedra después de la primera junta, ¿no? Pero bueno, le pasó todo eso o hizo todo eso que acabamos de ver. Pero volviendo a 1810, Gabriel, ¿por qué juran en nombre de Fernando VII? Porque ese es el contenido de la jura, ¿no? De la primera junta. Sí, la jura tiene que ver con que Fernando VII estaba prisionero de Napoleón Bonaparte, de los franceses, desde 1808. En España se habían formado juntas en su nombre que decían que depositaban la soberanía de Fernando hasta que él volviera al trono. La guerra en España había empezado bien, pero después fue mal para los españoles, justamente en 1810. Esas noticias llegan a América, en distintos lugares se forman juntas con la misma idea, depositar la soberanía hasta tanto vuelva el rey. Obviamente, detrás de esto hay un proyecto de autogobierno, ¿no? Lo que querían, digamos, en este caso las autoridades de Buenos Aires, era gobernarse a sí mismos, manejar su economía, romper el lazo con la metrópoli, con España, pero eso para ellos no implicaba romper con el rey de España. Hoy nos cuesta entenderlo, pero era distinto. Una cosa era España, otra cosa era el rey de España. Ellos pensaban en... Lo digo como fue más tarde el Imperio Británico. Vos en el Imperio Británico tenías a Nueva Zelanda, a Australia o a Canadá, gobernándose a sí mismos, pero respetando al rey o a la reina de Inglaterra. La idea era la misma, una monarquía federal, en la cual todos los territorios fueran iguales y no dependientes de España, bajo el rey. Ese es el proyecto de Mayo. ¿Y cuál es esta idea de la máscara de Fernando? Entonces? La máscara de Fernando se le dice porque algunos retrospectivamente van a decir que en realidad esto es mentira y que están ocultando su verdadera intención, que es la independencia, con la idea de que respetan a Fernando. Sin embargo, lo que sabemos hoy, de acuerdo a un montón de investigaciones, es que hubo un pequeño sector independentista, que estuvo más referenciado en Mariano Moreno, pero que el sector mayoritario de la Junta, que es el que se referencia en Saavedra, va a ser autonomista y no va a querer la independencia absoluta, no quiere un país nuevo, sino esta monarquía en la cual sean todos los territorios iguales, ¿no? Bajo el rey. Claro. Ahora, decías que lo dejaron afuera el virrey Cisneros, ¿no? De esta primera junta. Sí, no querían gente del sistema anterior, ¿no? ¿Y el virrey aceptó o rechazó esta nueva forma de gobierno? No, el virrey la rechazó, intentó... Cisneros es un político bastante hábil, tuvo todas en contra, e intentó, cuando lo destituyen en el Cabildo Abierto el 22 de mayo, arma una junta en la cual él es el presidente, entonces haciendo una especie de juego hábil. Pero eso genera una movilización en su contra, un petitorio que dice no queremos al virrey, y entonces se crea la Junta como la conocemos, ¿no? ¿Y cómo tomó el resto del territorio del Virreinato del Río de la Plata esta declaración y esta formación de la Junta en Buenos Aires? Bueno, hay un problema de origen, que es que justamente algunos de los opositores a la Junta decían Buenos Aires no puede tomar, si es un pueblo que toma una decisión de ser depósito de soberanía del rey, no puede decidirlo solo, tiene que decidirlo con los demás. Claro. Y los de la Junta dijeron, bueno, pero estamos en un momento de crisis, hay que tomar decisiones rápidas. Y entonces lo que hicieron rápidamente es invitar inmediatamente al resto de las ciudades del virreinato a sumarse a la Junta. Y ahí es cuando se da la división que va a dar lugar a una guerra. Claro. La mayor parte de las ciudades dicen sí y empiezan a mandar diputados, eligen y los mandan a Buenos Aires. Y otras ciudades, Montevideo, Asunción, Córdoba y algunas de lo que hoy es Bolivia, el Alto Perú, dicen no. Y ahí Buenos Aires empieza a mandar tropas contra ellas y empieza lo que ellos no sabían, que iba a ser una guerra de muchos, muchos años. Empieza, bueno, lo que se llamó la contrarrevolución, ¿no? Del otro lado. Sí. ¿En qué consistió? Te lo contamos en este informe. La contrarrevolución a mayo de 1810.
La oposición al primer gobierno patrio no se hizo esperar. En la proclama dirigida al pueblo el 26 de mayo, la Junta establecía que trataría de lograr por todos los medios posibles la observancia de las leyes y la adhesión al rey. Con esta proclama, buscaban conseguir la legitimación del ex virrey, el cabildo y la audiencia, e invitaron a las autoridades virreinales a tomar juramento. Sin embargo, los miembros del poder depuesto no aceptaron esa exigencia y comenzaron a trabajar en contra de los intereses de las nuevas autoridades. Los focos contrarrevolucionarios se alzaron en muchas ciudades, pero tuvieron su epicentro en Córdoba. Allí, Santiago de Liniers, el gobernador Gutiérrez y el obispo Orellana capitaneaban la resistencia. A ellos se sumó el virrey del Perú, José de Abascal, que desconocía a la Junta de Buenos Aires e incorporó previamente las intendencias del virreinato a su jurisdicción, decisión aceptada por el Cabildo de Córdoba. La respuesta fue contundente. El 22 de junio, la primera junta desterró a España al virrey y a sus colaboradores y se movilizaron tropas hacia Córdoba a cargo de Francisco Antonio Ortiz de Ocampo. Marcharon 1.500 soldados. Sin embargo, antes de que el ejército llegara a la ciudad, el cabildo cordobés había cambiado su anterior postura, dejando sin efecto el reconocimiento al virrey del Alto Perú. Ocampo ocupó Córdoba sin hallar resistencia y envió batallones en busca de los rebeldes. Liniers y los otros cabecillas fueron capturados. A Ocampo se le ordenó fusilarlos, pero decidió no hacerlo y trasladó a los prisioneros a Buenos Aires. Finalmente, fue Juan José Castelli quien cumplió esas órdenes. Solo fue dejado con vida el obispo Orellana por respeto a su investidura. Poco tiempo después, Castelli y Manuel Belgrano serían enviados en expediciones militares al norte para aplacar los focos de poder virreinal que quedaban en las provincias. La larga guerra por la independencia nacional estaba por comenzar. Lo que nos contabas, ¿no? Lo que se venía, Gabriel. Ahí veíamos el caso de Belgrano y de Castelli, que son enviados en misiones a distintos territorios. ¿Hubo más integrantes de las juntas que tuvieron que cumplir misiones de ese tipo? ¿Y en qué consistieron? No, en el primer momento no. Después, como decía el informe anterior, Saavedra va a ir, después del desastre de Huaca, que es la primera gran derrota revolucionaria en el Alto Perú. Saavedra va al frente del ejército y es el momento en el cual va a haber un movimiento que lo desplaza, deshace a la junta y la reemplaza por un triunvirato, ¿no? Que eso ya es septiembre de 1811, ya pasó Falta bastante un poco tiempo. todavía, sí. Pero al principio, no, sobre todo Belgrano hacia el Paraguay y Castelli como jefe político, en parte militar, que va al Alto Perú, que es donde estaba aparte el corazón de la economía, ¿no? Que era la mina de Potosí, y por lo tanto el principal objetivo de los revolucionarios. Y ahí propone Castelli, o ambos, cada uno en su lugar, proponen reformas económicas, reformas comerciales. Sí, sobre todo reformas sociales, ¿no? Porque tanto, Castelli, Moreno en Buenos Aires, en menor medida también Belgrano, tiene una mirada más igualitaria de la sociedad, en el sentido de que están en contra de la idea jerárquica de la sociedad colonial. Castelli en el Alto Perú va a hacer una famosa proclama en la cual dice que los indígenas son iguales al resto de los miembros del virreinato, que es justamente en contra de todo el eje del sistema colonial fue los españoles o los blancos están por encima de los indígenas. Es decir, claro, ese es el corazón del sistema. Esto rompe con el sistema y por eso hoy en día nos puede parecer no tan radical. Para la época era algo muy, muy disruptivo decir somos todos iguales, ¿no? Ante la ley, aunque sea. Quiero que me cuentes sobre el plan revolucionario de Moreno, pero ya que estamos hablando de Castelli, me gustaría que veamos ahora un informe que tenemos preparado también sobre Juan José Castelli, el orador de Mayo. En el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, los representantes del virrey Cisneros argumentaban a favor de la continuidad institucional, acusando de subversivos a sus enemigos. Entre los patriotas se alzó una voz vibrante, de oratoria clara y argumentos contundentes. Derribó uno por uno los puntos de los realistas. Era Juan José Castelli. Y ese día se ganó el apodo del orador de la Revolución. Castelli había nacido en Buenos Aires el 19 de julio de 1764. Estudió filosofía en el Real Colegio de San Carlos y en el Colegio Montserrat de Córdoba. Se recibió de abogado en la Universidad de Charcas. Era primo y amigo de Manuel Belgrano. Se destacó como uno de los vocales más activos de la Junta de Mayo y uno de los más cercanos a las ideas de Mariano Moreno. Se le encomendó la misión de ocupar el Alto Perú y partió al frente del Ejército de la Patria. En su expedición al norte, tomó medidas que eran claramente revolucionarias en favor de los pobres y los oprimidos. Pronto desataría la furia de los ricos, tanto criollos como españoles.
En el primer aniversario de la Revolución, Castelli convocó a todas las comunidades indígenas de la provincia de La Paz a reunirse ante las ruinas de Tiahuanaco, a metros del Titicaca, el lago sagrado. El enviado de Buenos Aires rindió un homenaje a la memoria de los incas e invitó a los presentes a hacerle justicia a los antepasados, expulsando definitivamente a los invasores españoles. Les anunció la expropiación de las tierras que estaban en manos de los realistas y la devolución a sus legítimos dueños. Pero la suerte militar no estaría de su lado. Pactó una tregua con los generales de la corona que estos no respetarían. Le propinaron una dura derrota en Huaki, el 20 de junio de 1811. A su regreso a Buenos Aires, se lo acusó de mal desempeño político y militar en el Alto Perú. El triunvirato lo procesó y encarceló, pero el juicio nunca llegaría a su fin. Desde hacía meses, Castelli sufría un agresivo cáncer de lengua. Un cirujano debió amputársela en la celda en donde estaba detenido. Cruel ironía del destino. El gran orador de la Revolución ahora solo podía expresarse por escrito. Según la partida de defunción emitida por la parroquia de la Merced, en la noche del 11 de octubre de 1812, recibió todos los sacramentos. Pidió papel y lápiz y escribió: «Si ves al futuro, dile que no venga». Con esas palabras, la revolución perdía para siempre a una de sus voces más importantes. Parece que era bastante común en la época, Gabriel, esto de después tener que rendir cuentas, ¿no? Digamos, los que en algún momento eran gobierno, después eran juzgados por sus actos de gobierno, ¿no? Sí, señor. Y bueno, además era común, digo, los militares, cuando después de un fracaso militar, siempre eran juzgados. Pero también es verdad que todos estos dirigentes iniciales de la revolución tuvieron un final malo, ¿no? En el sentido de o muertos o desterrados o frustrados, porque nada salió como ellos esperaban, en ninguno de los casos, de un lado, del otro, o de los distintos bandos que fueron surgiendo en esos años, ¿no? Vamos a hablar de otro que lamentablemente también terminó mal, pero después llegamos a eso. ¿En qué consistió el plan revolucionario de Mariano Moreno? Bueno, Moreno es, junto con Castelli, uno de los personajes que sus enemigos llaman jacobinos, en el sentido de los radicales, aludiendo a la Revolución Francesa, y que rápidamente intentan, por un lado, que la revolución no sea solamente una revolución autonomista, sino independentista. No lo dicen abiertamente porque saben que la causa del rey es muy popular en el Río de la Plata, pero dicen que en realidad el rey no tiene derecho a gobernar porque a ser rey de estos territorios, porque la conquista en su momento se hizo por la fuerza. Dice Moreno, la fuerza no da derecho. No hubo consentimiento americano en ser parte de la monarquía española, por lo tanto, en realidad queremos al rey, pero no tiene derecho a ser nuestro rey. Ahí está el germen de la idea de independencia, ¿no? Y también algunos cambios sociales más fuertes, pero hubo un equívoco mucho tiempo, que es que se le atribuyó a Moreno un plan, el plan de operaciones, que en realidad ahora se terminó de descubrir que es un plan fraguado por espías de Fernando VII para acusar a los revolucionarios rioplatenses de ser más radicales todavía de lo que eran. Una historia de contraespionaje o algo así. Es una historia de contraespionaje. Igual no hace falta, porque si uno lee los escritos de Moreno ya son suficientemente radicales. Efectivamente, para la época era muy radical, es decir, quería cambios de raíz fuertes, en el sentido de que sobre todo pensaba en romper muchas las líneas jerárquicas de la sociedad colonial y una sociedad que fuera más igualitaria, sobre todo en el sentido de iguales ante la ley, ¿no? El gran enemigo va a ser Cornelio Saavedra, el antagonista, digamos, de Mariano Moreno dentro de la Junta de Gobierno. Se convierten como en dos bandos distintos, uno más radical y más independentista, otro más grande, es decir, con más apoyo, autonomista y más moderado políticamente, como decía el informe antes, ¿no? Es decir, ambos son... hay un equívoco también, muchas veces se cree que ahí surge como la grieta argentina, y a partir de entonces hay dos partidos, nada que ver. Al año siguiente aparece un tercer partido, que es el triunvirato, que no es ni morenista ni saavedrista, es un conflicto de un tiempito, pero efectivamente fue muy fuerte en esos meses en el que existió, hasta que Moreno pierde la pulseada y renuncia a la Junta, ¿no? ¿Y qué fue la Junta Grande? La Junta Grande se le dice que justamente Moreno lo que quería es que la Junta se deshiciera para que hubiera un congreso. Si hubiera un congreso, eventualmente puede declarar la independencia, un congreso soberano, ¿no? Constituyente. Claro. Gana la postura de Saavedra, que es que no, sumemos más diputados, son los diputados que llegan de las distintas ciudades del interior del país, y también se suman algunos más de Buenos Aires. Entonces se le dice grande porque hay más diputados. Es la misma Junta. Sería una segunda junta, que es una junta ampliada. Pero tiene un nivel de representación un poco más, si querés, federal. Sin duda, sí, porque incluye a diputados de todos lados, ¿no? Hay un incidente, ¿no?, que tiene que ver con el destierro de Moreno, y voy a leer, Gabriel, con el capitán Atanasio Duarte a fines de 1810. ¿Qué fue ese episodio? Bueno, hay un momento en el cual, cuando llega la noticia de la primera victoria del ejército revolucionario en marcha hacia el Alto Perú, que es Suipacha, llega la noticia a Buenos Aires, hay un festejo, y a Moreno no lo dejan entrar al festejo.
porque justamente ya había mucha pica con Saavedra, y el festejo era en el cuartel de Patricios, del cual Saavedra era el jefe, y un oficial de Patricios, Atanasio Duarte, medio borracho básicamente, lo corona en chiste a Saavedra como el nuevo rey de América, etc. Eso lo usa Moreno para sacar un decreto de supresión de honores, de que nadie puede tener honores militares de ningún tipo, y a Duarte, por haber hecho ese brindis, lo expulsan de la ciudad. Y está unos años, creo que en San Antonio de Areco, y no lo dejan volver justamente por haber hecho este falso brindis. Bien, ahora hablamos de la posición de Saavedra, la posición de Moreno, como los dos extremos, ¿no? Dentro de las posiciones políticas. Sí, aclarando que hay un tercer partido que es el que quiere seguir con el viejo régimen, que en Buenos Aires están todavía, lo que pasa es que por su propia salud no salen en público, pero hay nostálgicos de lo anterior. O sea, ambos son rivales, pero ambos son revolucionarios. Y de todas estas posiciones, ¿cuál era la más popular en ese momento en Buenos Aires? Saavedra tenía mucho más apoyo popular, pero quizá no tanto por sus posiciones políticas como por otro tipo de entramado en el cual tenía más relaciones con la sociedad local que Moreno, y eso se expresó claramente en abril de 1811. Hay un movimiento para expulsar, que organizan los saavedristas, para expulsar a los diputados que seguían a Moreno, que ya no estaban en la Junta Grande, y viene gente de los suburbios, ¿no? Gente de Poncho y Chiripá, como decían, una movilización popular muy fuerte, que presiona para que expulsen a los diputados morenistas. Y ahí se muestra que el saavedrismo tenía mucho más arraigo en la ciudad y sus suburbios, ¿no? Hoy diríamos controlaba la calle. Controlaba la calle, tenía territorio, digamos, porque justamente controlaba a los alcaldes de barrio, que eran como personajes importantes en cada pequeño barrio, y efectivamente eso fue muy fuerte en el caso del saavedrismo. Después se diluye, no es que Saavedra quedó como una persona, desaparece de la escena política de 1811 y no vuelve más a ser importante, ¿no? Bueno, alguien que va a desaparecer lamentablemente también pronto de la escena es Mariano Moreno, y vamos a presentarte nuestro informe sobre su misteriosa muerte. Mariano Moreno fue una figura distintiva dentro de la primera junta. Proponía cambios económicos y sociales más profundos que los que impulsaba el presidente Cornelio Saavedra. El secretario pensaba que la revolución debía controlarse desde Buenos Aires porque el interior seguía en manos de los sectores más conservadores vinculados al poder anterior. Sin embargo, sus ideas progresistas no lograron imponerse. La mirada conciliadora y moderada de Saavedra primó en el cabildo. A la primera junta la siguió la Junta Grande con representantes de las provincias. Saavedra seguiría siendo el presidente y Moreno el secretario. Sin embargo, el poder de este había sido socavado y fue enviado en una misión diplomática a Inglaterra. Una especie de exilio cortés. La fragata inglesa Fame soltó amarras el 24 de enero de 1811. Moreno iba acompañado por su hermano Manuel y por el militar, político y diplomático Tomás Guido. A poco de partir se sintió enfermo y les comentó a sus allegados un presentimiento funesto. En Buenos Aires habían quedado su mujer María Guadalupe Cuenca y su hijo Marianito. Poco después de la partida de Moreno, Guadalupe recibió una encomienda anónima con un abanico de luto, un velo y un par de guantes negros. La mujer, que lo había conocido en Chuquisaca, comenzó a escribirle cartas de manera febril. Eran textos temerosos, de profundo amor. Le pedía que regresara ya, que sin él no podía vivir, que no la olvidaría en los brazos de una inglesa. Fueron decenas los sobres que mandó. Todos volvieron tiempo después, lacrados como se fueron. Moreno nunca recibió las cartas. Algo había pasado en alta mar. Seguía sin sentirse bien, y cerca de Santa Catarina, el capitán del barco le suministró una dosis excesiva de antimonio, una droga peligrosa que se usaba habitualmente como vomitivo. Poco después de la ingesta, Moreno convulsionó hasta morir sin que su hermano ni Guido pudieran hacer nada. El misterio se cierne sobre su muerte. Muchos conjeturaron que había sido envenenado por el capitán. Si recibió órdenes o no de los enemigos de Moreno en Buenos Aires, nunca se supo. Fue envuelto en una bandera inglesa y arrojado al mar. Saavedra se despidió de su secretario y rival con una frase que quedó en la historia: hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego. Seguimos, Gabriel, sin resolver el misterio de la muerte de Moreno, ¿o ya hay pruebas que pueden decirnos si fue asesinado o no? No, o sea, efectivamente fue asesinado. El tema si fue a propósito o no. Es decir, asesinado en el sentido de que le dieron un veneno, o sea, que se usaba como vomitivo, como decía el informe, y la dosis fue mayor. Además, él venía en muy malas condiciones de salud por el enorme esfuerzo que había hecho, como hace un revolucionario en acción. Pero ahora, si eso fue a propósito, efectivamente por orden de alguien para matarlo, o porque se le fue la mano a quien se lo administró,
Nunca lo sabremos. Lo cierto es que murió por eso. Claro. Sí, claro. ¿Y qué pasó mientras tanto? ¿Cómo quedó todo en Buenos Aires después de la muerte de Moreno? ¿Qué pasa con la Junta? Bueno, después de la muerte de Moreno queda un grupo fuerte que hoy le decimos morenistas, que son Larrea, Ascuénaga, Vieites, que entra a la Junta después, Rodríguez Peña, todo este grupo que en su momento se juntaba en la jabonería de Vieites y son los que impulsan la revolución, French y Beruti, todos estos son partidarios de Mariano Moreno. Moreno no está más, pero queda en la Junta y hay mucha tensión entre ellos y el grupo que dirige Saavedra, y entonces Saavedra organiza esta movilización que comenté antes en abril de 1811, que expulsa a todos estos, obliga a expulsar a todos estos diputados, y entonces el saavedrismo tiene unos meses en los cuales tiene un poder fuerte. Lo que le cambia su suerte es la derrota en el Alto Perú, que también comentaba un informe, en Huaki, Saavedra parte de Buenos Aires, y ahí hay como una reacción de un tercer grupo que se forma, que desplaza a la Junta y forma un gobierno nuevo, que es el Triunvirato, que sigue siendo autonomista, pero es un elenco político diferente, tanto a morenistas como a saavedristas. Y los motivos políticos son estos que acabas de contar, ¿no? Sí, y en parte es una reacción porteña a que en la Junta Grande había mucha participación de diputados del interior. Por ejemplo, la gran figura junto con Saavedra era un cordobés, el de Anfunes, ¿no? Que reemplaza a Moreno como redactor de La Gaceta, que era el periódico oficial. Entonces, la excusa un poco es, bueno, que Buenos Aires vuelva a tener una preeminencia, lo cual no quiere decir que fueran todos los porteños partidarios de esto, pero sí tiene una impronta muy porteña, que se llamó después Primer Triunvirato, porque justamente iba a haber un segundo más tarde, ¿no? En el momento era el Triunvirato. Hablamos, bueno, de finales trágicos, ¿no? De varios de los héroes de esta Revolución de Mayo y los integrantes de la primera Junta. Digo, ¿fueron reconocidos rápidamente? ¿Su memoria fue silenciada? ¿En qué momento, digamos, ubicamos como, si querés, próceres a los integrantes de esta primera Junta? Eso ocurrió después, como pasa siempre en la política, ¿no? Uno piensa, alguien que en vida de golpe es muy discutido, por ahí muere y años después es reconocido. Un presidente como Alfonsín. En la época de Alfonsín era sumamente discutido. Muere después, mucho tiempo después, incluso sus adversarios, o como Perón antes, lo reconocen de otra manera. En la Junta pasó lo mismo. En la época en que todos estaban enfrentados entre sí porque tenían distintas visiones sobre qué hacer, no había muchos reconocimientos. Con el correr del tiempo eso fue cambiando. Aún así, durante mucho tiempo, incluso en la década de 1820, ya cuando las cosas se habían aquietado o habían terminado en realidad, no se ponían de acuerdo, por ejemplo, en un congreso que hubo en 1825, a quién celebrar, quiénes eran los protagonistas, porque también tenían líneas políticas diferentes y se tarda mucho en construir este panteón o la celebración de todos los miembros de la Junta. Recién de décadas después aparecen estas imágenes que conocemos y que vimos siempre en la escuela, pero durante varias décadas eso no aparecía, se celebraba solamente la idea del 25 de mayo, pero no a sus protagonistas. Esperame un segundito, Gabriel, porque creo que hay alguien que quiere hacernos una pregunta. Es sobre otro tema, creo. Jean-Pierre Noer, ¿cómo estás? ¿Qué querés preguntarnos? Hola, amiguitos de la televisión pública y de Todo Tiene un Porqué. Especialmente un abrazo para Juan. Hoy tenía una duda y quería ver si ustedes me la podían dilucidar. ¿Qué es un hipérbole? ¿Podrán decirme? Bueno, otro abrazo fraterno y a seguir cuidándose. Besos. Te mando un abrazo muy grande, Jean-Pierre, y te cuento a vos y nos cuento a todos nosotros que es una hipérbole. Es una figura retórica que consiste en una exageración de la realidad. Su función es llamar la atención y resaltar una idea. Existen distintos tipos de hipérbole. Algunas se utilizan en el lenguaje cotidiano como te toqué el timbre 1000 veces. No lo tocaste 1000 veces, pero bueno, hipérbole. Otras son figuras empleadas en la literatura. Gabriel García Márquez, por ejemplo, escribió la siguiente hipérbole en 100 años de soledad. Conservaba su fuerza descomunal, que le permitía derribar un caballo agarrándolo por las orejas. Hipérbole. Bien, vamos a seguir hablando, por supuesto, de la primera Junta después de la pausa. Gabriel, muchas gracias por haber venido. Como siempre, un placer escucharte y espero verte pronto de vuelta. Vamos a hablar después de la pausa de la prensa en el siglo XIX, cómo era la prensa antes y después de la Revolución de Mayo. Mientras tanto, acordate que podés escribirnos cuando quieras. Te esperamos en porqué@mandarinatv.com. En Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué, en Instagram y Twitter @porqué_TV. Esperanos que enseguida estamos de vuelta con Todo Tiene un Porqué.
Seguimos con Todo Tiene un Porqué, hoy un programa de historia, estamos hablando de la primera Junta Patria y ahora vamos a ocuparnos de la prensa en el siglo XIX. ¿Cómo era la prensa antes de la Revolución de Mayo y cómo fue la prensa después? ¿Qué rol cumplió? Es el tema del que vamos a ocuparnos en este bloque y para eso vamos a recibir a un nuevo invitado. Hoy nos visita Marcelo Garabedian. Marcelo es doctor en Historia. Es licenciado en Ciencias Políticas y magíster en Investigación de las Ciencias Sociales. Es docente universitario en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de José Cepaz. Es investigador en el Museo Mitre del Ministerio de Cultura de la Nación y es miembro de la Red de Historiadores de la Prensa y el Periodismo en Iberoamérica. ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Un placer. Bueno, estamos en 1810. Contame cómo era, si es que había periódicos o publicaciones antes de la Revolución de Mayo en el Virreinato del Río de la Plata. Sí, había periódicos antes de la Revolución, incluso en el siglo XVIII, si bien el primer periódico que se entiende de rioplatense es el Telégrafo Mercantil, de 1801. Anteriormente a eso había periódicos, circulaba básicamente porque en una ciudad como Buenos Aires o Colonia del Sacramento la información es muy importante. Claro. Entonces sí había, en general lo que había eran, en un primer momento, gacetas escritas, manuscritas con escribientes, y después una vez que ya estaba la imprenta de Niños Expósitos, se reproducían gacetas de Europa, y eso también se usaba como información. Porque había como una gran avidez por saber lo que estaba sucediendo en Europa. Claro. Son momentos también muy, muy importantes, lo que está ocurriendo en Europa, en los Estados Unidos, en Haití, digamos, ¿no? O sea, había como una avidez de saberlo. Y sobre todo en Buenos Aires, a partir de la decisión de Bertis de tener la imprenta, ya había la posibilidad de replicar gacetas. En Brasil, por ejemplo, no. En Brasil no había imprenta. Claro. ¿En qué momento podemos decir que se instala la prensa en el virreinato? ¿A partir de esto? ¿A partir de que se establece una imprenta en Buenos Aires? Y podríamos decir que a partir de que está la imprenta está la posibilidad de reimprimir gacetas. Claro. ¿No? Las noticias recibidas de Europa es esto, ¿no? Es una gaceta que recibe información de las gacetas europeas, básicamente de España, y las reproduce para un público local. Y después había periódicos que se recibían, o sea, el Mercurio de Lima o el Mercurio de España, o el Correo Mercantil de España y de las Indias. Era un periódico interesante porque no solo reproducía noticias de Europa, sino que tenía corresponsales en América. Entonces, por ejemplo, Belgrano escribía ahí. Pero iba a Europa, se imprimía y volvía. ¿Y quiénes son los que se informaban, digamos? Aquí se informaba la élite de Buenos Aires. ¿Con qué periodicidad y con qué demora? Me hablabas de, noticias de Europa, noticias de Estados Unidos. ¿Cuánto tardaban en llegar? Claro, hoy sería difícil de entender, ¿no? Con la inmediatez de la información que nosotros tenemos. Pero, por ejemplo, cuando ya están los periódicos de Buenos Aires, el Telégrafo, que había logrado tener una red de corresponsales en algunas provincias, pensá que un viaje, una noticia podía tardar, si era de Córdoba o Mendoza, 5 o 6 semanas en reproducirse en el diario, ¿no? En el periódico. Si era de Jujuy, 1 mes y medio. Pero también tengamos presente que un viaje promedio en carreta desde Buenos Aires hasta cualquier lugar duraba 5 o 6 semanas, y en general el recorrido que podía hacer una carreta por día era de 30 kilómetros por día, siempre y cuando estuviera todo bien. Claro. O sea, a 30 kilómetros por día se hacía un viaje, ¿no? Entonces tardaba eso. De Europa a América podía tardar, en el lugar periférico en el que está Buenos Aires, 5 meses. Claro. 6 meses. Entonces la periodicidad distinta. Hoy es muy difícil de entender, ¿no? Pero en general, había otros medios también para informarse, las cartas, la información que traían los buques, pero que viajaban de la misma manera, sí, ¿no? Sí. También tenían esos tiempos. Pero lo que digo es, a veces se esperaba que vinieran los periódicos para informarse, pero probablemente, antes de que viniera una Gaceta de España, antes venía un buque, y ya anticipaba, o venían cartas, digamos, ¿no? Y la gente que se informaba en general era bastante difuso. Pensemos que Buenos Aires era una ciudad, un poblado, que el primer relevamiento de población que se hace lo hace Bertis, pero esto una vez que ya es virreinato.
Claro. en 1776, y Buenos Aires y sus alrededores tenía alrededor de 40.000 habitantes. Claro. Me hablabas, ya me nombraste un par de veces al Telégrafo Mercantil. Sí. ¿Es el primer periódico del siglo XIX? Es el primer periódico que se imprime acá en Buenos Aires, y es el primer periódico de 1801, de abril de 1801. ¿Cómo era? ¿Qué Y- características tenía? Es interesante lo de las gacetas de esa época, porque tenía un formato medio libresco, ¿no? Parecía un libro, distinto a lo que hoy entendemos por un periódico. Es interesante, y si me dejas hacer esta digresión, la gente lo puede ver en la página web de la Biblioteca Nacional. Qué bueno. Si vos entras a la Biblioteca Nacional, está digitalizado y se puede ver, y toda la gente puede ver el formato. Es interesante porque tenía todas las hojas numeradas, pero seguía la numeración en el periódico siguiente, porque con las gacetas lo que habitualmente se hacía era encuadernarlo como libro, ¿no? Claro. Y tenía un formato de libro y una escritura del libro. Lo hace Francisco Cabello y Mesa, que era un español, que ya antes había tenido una participación en la prensa de Lima. Lima, una ciudad mucho más importante, un virreinato más importante. El diario de Lima había desarrollado en 1790. Cuando viene acá, azarosamente, porque la historia dice que quería ir a España, seguir viaje a España, le encarga al virrey Avilés, le pide la posibilidad de hacer un diario. Y es interesante para que veas la importancia que se le otorga a la prensa, que el revisor, el que va a ser su censor, en una de las observaciones le pide que sea moderado en sus opiniones y que no tenga notas fosfóricas, ¿no? Fosfórica, porque evidentemente el peso y la importancia de la prensa podía hacer que eso generara algún tipo de movimiento político, claro, en un espacio muy pequeño como es el de Buenos Aires. No estamos hablando de una ciudad de millones de personas, estamos hablando de una ciudad pequeña, ¿no? Hay otra publicación de la época, el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. Ese es de Vieites, sí. Ese es el que le continúa, digamos, a pesar de que en algún momento son contemporáneos, pero ese le continúa, ese dura más, dura 5 años, Vieites ya es un criollo. De todas formas son periódicos distintos. Cabello y Mesa quería hacer del periódico su medio de vida, por lo tanto los temas que aparecían en el diario, en el periódico, eran diversos. En una biografía de Juan María Gutiérrez, que fue un literato argentino del 19 muy importante, definía al telégrafo como un cajón desastre, ¿no? En donde uno revolviendo podía encontrar alguna tela buena, digamos. Okay. Vieites no hacía de eso su medio de vida, y era un periódico que estaba muy enfocado en empezar a divulgar o a expandir las ideas de la industria, del comercio, ¿no? Como bien lo dice su título. Básicamente con una idea muy fuerte de empezar a dejar atrás las viejas prácticas del mercantilismo e ir paulatinamente hacia una apertura comercial, que ya lo había dado la metrópoli a fines del 18, pero que, bueno, que esa es un poco la prédica del periódico. En algún momento se suspende por las invasiones inglesas, Vieites va a formar los batallones de la Reconquista, y después en 1807 se retoma, y ahí termina. Después le sigue otros periódicos. Tenemos el Correo de Comercio, fundado por Manuel Belgrano, ¿no? En realidad lo impulsa el virrey Cisneros y lo convoca Belgrano para que lo haga. Okay. Pero antes de ese hay otros periódicos. Uno es La Estrella del Sur, que se hace en Montevideo, que lo hacen los ingleses cuando conquistan la plaza de Montevideo. Y es interesante porque ese sí es un diario que se parece mucho al formato diario que nosotros conocemos. Tiene títulos, tiene subtítulos, tiene columnas. Es más grande en formato tabloide, las gacetas no. Claro. Y después de ese le sigue un periódico que impulsa el mismo Cisneros en 1809, porque no había diarios. En ese momento había un vacío, y ahí otra vez la importancia de tener un medio, ¿no? Porque ¿qué pasa? Ya España había sido invadida por Francia, ¿no? Entonces, para evitar que se filtren noticias perniciosas, el virrey Cisneros decide hacer un periódico reproduciendo las gacetas de Madrid. Y después sí le sigue el Correo de Comercio, que es el que vos mencionabas, que es el que encara Belgrano, ¿no? Bien, obviamente había censura entonces de parte de las autoridades españolas, ¿no? Sí, censura. La censura entendida un poco como nosotros la entendemos hoy, pero también puede ser entendido como una especie de protección, ¿eh? Claro. O sea, por ejemplo, la censura impedía que apareciera otro medio colega y compitiera, digamos, ¿no? Dentro de esta lógica. Estamos hablando de publicaciones privadas, de publicaciones que eran publicadas por el Estado. ¿Cómo se articulaba esto? Ahí hay cierto una hibridación, ¿no? Es como un híbrido, porque estas publicaciones muy débiles en un primer momento tienen una lógica distinta.
están encaradas por personas privadas que deberían disponer de los medios para llevarla adelante, pero la realidad es que eso no pasaba, entonces necesitaba el auxilio del Estado que se daba a través de las suscripciones, que era como se financiaban estas empresas periodísticas. Todavía la publicidad moderna de los medios gráficos de masa invirtió esto, o sea, y el peso de su financiamiento está puesto en la publicidad. Pero en ese momento no era así. Entonces se financiaban con las suscripciones. Por ejemplo, el telégrafo mercantil tenía 237 suscriptores. Claro. En una población de 40.000 habitantes. No todos leían porque había mujeres, había niños, o sea, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, el consulado tenía 20 suscripciones, o sea, lo ayudaba hasta... porque no se cobraban las publicidades. Claro. Tenemos un informe sobre, bueno, algo así como el primer periódico patrio, periódico patrio, digo bien, ¿no? La Gaceta de Buenos Aires, fundada por Mariano Moreno. Lo vemos, si te parece, y lo comentamos. Dale. Esta fue la Gaceta de Buenos Aires. Consciente de la importancia que tenían las publicaciones periodísticas como herramientas de propaganda política, Mariano Moreno, uno de los secretarios de la primera junta, fundaba el 2 de junio de 1810 la Gaceta de Buenos Aires. Este boletín de comunicación, portavoz y difusor de las ideas promovidas por el gobierno revolucionario de Mayo, salía a la calle por primera vez el 7 de junio. La prensa extranjera tuvo mucho que ver en los acontecimientos que propiciaron la revolución. El 14 de mayo de 1810 llegaba al Río de la Plata una fragata inglesa trayendo periódicos que confirmaban los rumores que circulaban intensamente por Buenos Aires. La Junta Central de Sevilla, último bastión del poder español, había caído en manos de los franceses de Napoleón. Esta confirmación periodística tuvo tanto impacto que 11 días más tarde la Revolución de Mayo era una realidad. El llamado Cuarto Poder se hacía sentir. Además de Mariano Moreno, en la redacción de la Gaceta de periodicidad semanal participaban Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Manuel Alberti, Pedro Agrelo y Bernardo de Monteagudo, entre otros. Aquellos habitantes de la vieja Buenos Aires que tuvieron el primer ejemplar en sus manos leyeron sus propósitos y fundamentos, entre los que figuraba que el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes. Se trataba del Boletín de la Revolución, un periódico patriótico concebido por los mismos gobernantes, por lo que resultaba imposible escribir en contra de la primera junta ni de la religión católica. Era un órgano de difusión y propaganda, aunque con enormes diferencias en relación al sistema que imperaba bajo el virreinato español, cuando la censura previa y demás obstáculos para publicar eran moneda corriente. En la edición del 21 de junio de 1810, Moreno escribió acerca de la necesidad de hablar con libertad sobre cualquier tema, siempre y cuando esos temas no se opusieran a las verdades de la religión, sostenía, y a las determinaciones del gobierno. La Gaceta llevaba como frase de cabecera una cita de Tácito, cuya traducción es «tiempos de rara felicidad», aquellos en los cuales se puede sentir lo que se desea, y es lícito decirlo. Con un estilo de redacción ágil, se componía de 4 hojas en las que se informaba sobre temas de gobierno, de países limítrofes que se asomaban a sus luchas de independencia y noticias provenientes de naciones como España, Portugal y Estados Unidos. La imprenta disponible en la ciudad para 1810 era la que se encontraba en la Casa de los Niños Expósitos. Se trataba de un artefacto con ciertas limitaciones si se lo comparaba con los existentes en Inglaterra o Francia, pero sirvió para darle forma a la nueva etapa del periodismo local. La Gaceta de Buenos Aires dejaría de publicarse en 1821. En honor a la fecha de su aparición, cada 7 de junio se celebra en el país el Día del Periodista. Ahí veíamos en el informe, Marcelo, la primera imprenta, ¿no?, que hubo en Buenos Aires, la imprenta de los Niños Expósitos. Eso permitió, ¿no?, que tuviéramos un desarrollo de la prensa en ese momento. Sí. Hubo una segunda imprenta después, ¿no? Sí, en principio se trae la que habían traído los ingleses en 1807 en Montevideo, con la que se hacía la Estrella del Sur, se trae y se anexa a la de los Niños Expósitos. Después hay otra ya en el periodo independiente, la de Gandarilla. Y rápidamente, a partir de 1815, se empiezan a habilitar, ¿no? Se permite la instalación de imprenta y ya eso corre mucho más rápido. La de la Gandarilla es una anécdota pequeña, es interesante porque es la que empieza a hacer los naipes. Hasta ese momento, en la etapa metropolitana, el Estado tenía el monopolio de la venta de naipes, o sea, cobraba un impuesto por esto, y ya Gandarilla ya empieza a hacerlo de manera libre, sin impuesto, ¿no? Y la imprenta de Niños Expósitos
Está hasta 1824. Bien, en funcionamiento. Sí. Perfecto, y se puede ver, por lo que veíamos, Sí, está sí. en exhibición. Sí. Gracias, Marcelo. Hacemos una pequeña pausa. Vamos a volver para seguir comentando, bueno, de qué manera llegaron los próceres de la Revolución de mayo de 1810 a tener su nombre en las calles de Buenos Aires. Te lo vamos a contar dentro de unos minutos nada más. Esperanos. Continuamos con Todo Tiene un Porqué. Hoy estamos hablando de historia, estamos hablando de la primera Junta Patria y ahora queremos enterarnos de qué manera los nombres de los integrantes de aquella primera Junta llegaron a estar, dándole justamente nombre a varias calles de la ciudad de Buenos Aires. Para eso estamos en contacto con Alberto Gabriel Piñeiro. Él es licenciado en Historia y es autor del libro Barrios, Calles y Plazas de la ciudad de Buenos Aires, Origen y Razón de sus nombres, entre tantas otras publicaciones. ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por atendernos. No, gracias a vos, Juan. Muy bien. Bueno, contanos en qué momento se decide nombrar algunas de las calles de la ciudad de Buenos Aires con los nombres de los próceres de la primera Junta. Mira, casualmente, un año después de que se instalara la primera comisión municipal, que es el antecedente de lo que actualmente, sería el gobierno de la ciudad y lo que antes fue la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Eso fue en abril de 1856 y al año siguiente, por una disposición de la Junta, se incorporan no solo los nombres de los miembros de la primera Junta, sino todos los nombres que vienen desde Riobamba y Combate de los Pozos hacia el lado del Once. Uh-huh. Eso surge por una circunstancia muy clara, que es el crecimiento de la ciudad. La ciudad hasta, digamos, 1820 y tantos apenas traspasaba la línea de Callao y Entre Ríos. Y ahí comenzó a trazarse, continuando la traza original de la ciudad, abriéndose nuevas calles, y ahí se aprovechó para incluir a todos los nombres de lo que fue la primera Junta, con la excepción de uno, que es Manuel Belgrano, que ya había sido incorporado en 1822. Los nombres tradicionales de la ciudad, del casco céntrico de la ciudad, son de 1822. Digamos, desde Callao a Entre Ríos, que son nombres impuestos en ese año, uh-huh, hacia el río, y desde Arenales hasta casi San Telmo, uh-huh, son nombres que se imponen en 1822, aunque muchos han cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? O sea que Rivadavia tuvo suerte pronto, entonces le tocó pronto su avenida. Rivadavia tuvo suerte, bueno, no casualmente esa corporación municipal finalmente trata de rescatar toda esa tradición rivadaviana, que Rivadavia casi fue un intendente en su momento con respecto a la ciudad, ¿no? Claro, y Alberto, ¿y por qué se elige esa zona oeste, digamos, para los nombres de los integrantes de la primera Junta, las calles con los nombres de los integrantes de la primera Junta? Porque finalmente, digamos, Rivadavia siempre fue el eje vertebrador de la ciudad, ¿no? Digamos que en ese momento, más que el este es el sur, sería, claro, ¿no? Sí. El sur, al sur de Rivadavia. Y era la parte más importante de la ciudad. La ciudad recién comenzará a trasladarse hacia el norte muchos años después por diversas causas, ¿no? Uh-huh. Pero igual hay calles del otro lado, Paso, Castelli, Larrea, están de este lado también, o sea, son de un lado y del otro. Generalmente una continúa a la otra, ¿no? Lo mismo que aparecen los nombres de la independencia, las batallas, Junín, claro, Ayacucho, Pichincha, todos esos nombres aparecen en ese mismo momento cuando comienza a recordarse un pasado en el que se rescata todo lo que fue la lucha por la independencia y el proceso de independencia, ¿no? Hasta casi diría que precede al trabajo historiográfico esto, ¿no? ¿Y ya era habitual en esa época darle nombre a calles de personalidades de la historia? Mira, eso empieza en 1808, luego de las invasiones inglesas. Uh-huh. Ahí se bautizan a todos los nombres de la ciudad.
Antes tenían nombres tradicionales, como, qué sé yo, Belgrano, por ejemplo, se llamaba la calle Santo Domingo porque pasaba naturalmente frente a la iglesia de Santo Domingo. Pero en 1808 ahí le ponen el nombre de Pirán, que era un regidor de Cabildo. O sea, eso es algo medio curioso porque digamos que se ponen nombres, los regidores del Cabildo se ponen nombres a ellos mismos, ¿no? Claro. Algunos no, porque ya pobre habían muerto. Pero si mirás la cantidad de nombres, son menos los que murieron que los que continuaban vivos. Igual esos nombres tuvieron una importancia simbólica. Yo no creo que la gente los haya llegado a conocer porque se los puso en 1808 y en 1822 ya se le cambia con todo el recuerdo de los hechos recientes. En realidad hay un trabajo muy interesante de esa época, que es anónimo, no se sabe de quién fue, que dice que se imponen los nombres porque ya la memoria está olvidando lo que significaban esos hechos, ¿no? Claro. Relacionados con las batallas de los primeros contiendas de la revolución, digamos, ¿no? Y ahí aparece Belgrano, que había muerto 2 años antes, a la avenida Belgrano. Brevemente, Alberto, se me está acabando el programa, pero sé que hay curiosidades. ¿Cómo se llamaba Ascuénaga, por ejemplo? ¿Cómo se llamaba Moreno antes de recibir esos nombres? Moreno tuvo varios nombres Moreno, porque se la llamó San Francisco originariamente, después Pirán en 1808, que era uno de los temas de otro regidor del Cabildo. Después se le puso el nombre de Montserrat, porque también de Belgrano, desde la 9 de julio hasta la iglesia de Montserrat, ahí cerquita, ¿no? Claro. De la actual avenida de Julio. Y después finalmente se le pone el nombre de Moreno. Y Belgrano ni hablar, Belgrano tiene una cantidad de nombres mayor, la avenida Belgrano, que Moreno. En realidad no tenían nombres en estos tramos, es interesante, sino que como continuaban el trazado que se encontraba de Callao al río, heredaron por continuidad el nombre anterior. Claro, o sea que cuando se le puso en 1822 estos nombres, esta zona de la ciudad era campo, eran terrenos casi prácticamente sin dividir, ¿no? Bien. Alberto, muchas gracias por esta conversación. Te mandamos un abrazo y volveremos a consultarte. Igualmente, Juan, hasta prontito. Muchas gracias. Muy bien, estamos llegando ya al final de nuestro programa por hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Muchas gracias, Marcelo, por haber estado con nosotros. Y también seguramente volveremos a consultarte. A vos te digo que vamos a encontrarnos en nuestro próximo programa con más preguntas. Buscaremos nuevas respuestas, pero sobre otros temas, porque todo tiene un porqué. Ahora te dejo en la televisión pública con Juan y Andino. Cata Delía hacen altavoz junto a todo su equipo. Nosotros volvemos a encontrarnos en nuestro próximo programa. Muchas gracias. Chau.